Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Allí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron frutos, unos 100 por uno, otros 70 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Recuerdo cuando era niño, en las tardes, normalmente casi al anochecer, en el barrio nos juntábamos, el grupo de vecinos, de los amigos, en una esquina. Me recuerdo que nos sentábamos alrededor todos a escuchar historias. Siempre allí compartíamos temas diferentes, distintos. Y era interesante cómo algunos decían: oh, yo tengo esta historia que me dijo mi papá o mi abuelito, mi tía. Y todos escuchábamos y comentábamos. Y era algo hermoso, algo bonito, hasta que la mamá nos gritaba por allí: ya es hora, ¿dónde están? Y pues bueno, ya todos corrían a sus casas. Pero recuerdo esos momentos de escuchar historias, de estar alrededor. Hoy la palabra de Dios, Jesús nos cuenta esta metodología de la misión, del mensaje del Evangelio. ¿Y cuál es esa metodología? Yo me imagino ahí Jesús dice que salió de la casa donde lo hospedaban. Los que han ido allá a Israel, bueno, allí el lago de Galilea, hermoso, bello, están los caseríos. Me imagino a Jesús allí frente al lago, contemplando, mirando, y la gente llegando alrededor. Y bueno, dice que se le acercaba bastante gente. Mucha gente se le acercaba aquí para escucharlo, escuchar sus historias. Y dice que Jesús hablaba de muchas cosas. Yo creo era interesante porque si no, la gente no se acercaría. Y dice que hablaba en parábolas. Y parábolas pues es un estilo literario que usa Jesús para dar un mensaje, que eran historias, cuentos, pero con un mensaje detrás de ello. Hoy nos cuenta esta historia de un sembrador que lleva una semilla y nos presenta diferentes terrenos. ¿Y qué nos quiere decir?
la palabra de Dios el día del Evangelio de hoy nos recuerda que la semilla es la palabra de Dios. El sembrador es Cristo, que va y siembra, va y lleva la palabra de Dios, esa semilla. ¿Y cuál es el terreno que hoy nos presenta? Nos presenta 4 tipos de terreno. Y aquí es para nosotros imaginar y de decir, a ver, ¿cómo estamos? ¿Cómo está penetrando la palabra de Dios en mi vida? ¿Por qué no da fruto? Pregúntate el día de hoy, ¿por qué no está dando fruto en mi vida la palabra de Dios? ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué no tengo serenidad? ¿Por qué no veo que voy avanzando en mi camino espiritual? Y Jesús aquí nos da unas indicaciones. Dice que este sembrador, dice, la primera semilla cayó a lo largo del camino. ¿Y qué pasó? Esa semilla, la palabra de Dios, a veces va, la gente habla, predica, nos dicen, nos dan comentarios, nos dan unas recomendaciones, y dice que llegó los pájaros y se la llevaron, se la comieron. ¿Qué nos pasa muchas veces a las personas que escuchan la palabra de Dios? La escuchan de muchas maneras. Los papás que le hablan a los hijos y les dicen, mira, el camino es esto, el camino correcto, mira, hazlo de esta manera, de esta forma. Es importante que tú tengas tu espiritualidad, es importante que ores, es importante que hagas esto. O escuchamos a alguien que está hablando de la palabra de Dios y ¿qué pasa? Hay tantas distracciones en la vida que se las llevan, como los pajaritos. Cuando he ido a la bahía, veo allí que a veces tiene uno el pan y si no está uno atento, llegan las aves y ¡pum! Y te la roban, te la quitan de tu mano, lo que tengas de comida, pan o cualquier cosa que tengas de alimento, te la llevan. Y esto es lo que pasa con la palabra de Dios, ¿sí? Tantas cosas que recibimos en nuestra vida, pero dejamos que las distracciones de la vida no las roben. Tantos pájaros. ¿Qué son esos pájaros que nos distraen? Que nos roban el mensaje de la palabra de Dios. Hoy puede ser el celular, que estamos allí todo el día con estos smartphones, con estos teléfonos inteligentes, y estamos mandando el chat, estamos en el WhatsApp, estamos en no sé qué, que te distraes y nunca ves, no entiendes la palabra de Dios. Hoy veo también en la misa, a veces cuando estamos predicando, hablando, la gente se distrae, está en sus tabletas, está en sus teléfonos. Uno dice que atentos están, pero no. Esos son las aves que vienen y se roban el mensaje, se la llevan para que tú no lo recibas, ¿sí? Dice la palabra de Dios, dice, el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. Voy a buscar a ver quién está distraído para distraerte, para que no captes, ¿sí? Entonces, el primero cae en un camino, la palabra viene y se la roban los pájaros. El segundo grano, otros cayeron en terreno pedregoso, que dice la palabra de Dios, tenía poca tierra, germinó pronto, o sea, salió, la tierra estaba superficial. Dice, pero como no era gruesa la tierra, era muy superficial, ¿qué pasó? Pues las raíces quedaron en la superficie, cae un calorcito y se seca, se acaba. ¿Qué significa esto? Esto significa muchas veces nosotros vamos a una celebración y nos dicen, wow, qué bonito estuvo esa celebración, qué bonito habló el Padre, qué bonito, fui a ese retiro y bien hermoso, bien bello, decían cosas hermosas, fui a una misa de sanación, wow. Pero ¿qué pasó? Pasa un día, pasan 2, pasa una semana y se acabó todo. Ya se olvidaron y vuelven a la vida normal, cotidiana. Son aquellos que van a un retiro, pero no quitan las piedras que hay en tu corazón. No haces ese discernimiento fuerte de dejar que la palabra de Dios penetre. Yo aquí veo muchas personas que
que vienen y me dicen, Padre, ¿le puedo dar la mano? Y sí, vienen con un entusiasmo grandioso, así como dice la palabra de Dios, pronto dio fruto, pronto germinaron las semillas, germinan con una palabra, uno que lo dice, pero pasa la primera dificultad, pasa el primer problema y ya, o ya se cansaron la monotonía y dicen, ya no son constantes. ¿Y qué pasa? Se cae, se destruye, desaparece. No germina la palabra de Dios. No le va a dar vida, ¿sí? No va a dejar que produzca. No va a ver los frutos en su vida. Es aquella que dice, es que estuve allá trabajando, pero no vi nada. No, pues había problemas, es que había dificultades, había esto, yo mejor me voy, etc. Y no dejas que la palabra realmente penetre en tu corazón, en tu vida. Este es el terreno pedregoso. Es aquel que tiene pues tantos resentimientos allí en el corazón, tiene odios, tiene celos, tiene, tiene envidias, que no te dejan que penetre esa fuerza de la palabra de Dios, que es amor, que es armonía, es paz, serenidad. Pues no la vas a experimentar hasta que saques esas rocas y pongas tierra, más tierra, para que penetre, profundice la palabra de Dios. No quedarte en cosas superficiales, porque puedo rezar el rosario un día, voy, veo y voy a la misa y ya dejo de ir. Esto es porque tenemos una vida superficial. No dejamos que realmente entre en nuestra vida la palabra de Dios. Hay otra tercera semilla que dice que cayó entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. ¿Sí? Aquí entran las plantitas, hay terreno bueno, empieza a crecer, pero hay espinas, hay cosas en la vida que sofocan nuestro ser. Es otra vez aquí la problemática de la vida, las situaciones, las circunstancias que vivimos que sofocan nuestra fe y decimos, no, nos desanimamos y decimos, ya no queremos. Y esto nos puede pasar a todos. Esto es una experiencia que Jesús nos pone en nuestro caminar diario. ¿Cuáles son esos problemas que están sofocando, que están impidiendo que mi plantita crezca? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Las preocupaciones del día a día. Puede ser la enfermedad, la pérdida de un ser querido, la pérdida de trabajo, que nos sofoca y decimos, ya no quiero seguir, ya no quiero continuar. Las espinas que vienen en el caminar, las críticas, es que yo trabajaba, me criticaron, ya no trabajo. Yo no dejo que esa plantita crezca y que dé fruto. Y finalmente, pues dice Jesús que unos granos cayeron en tierra buena. En tierra buena significa que no hay espinos, que no hay rocas, que está lista para recibir esa palabra, ese fruto, va a dar fruto. Y aquí no importa cuánto fruto dé, lo importante es que produzca. Dice que unos dio el 100 por uno, otros 70 y otros 30. Eso es que Jesús comentaba estas historias. En el Evangelio de Mateo no nos lo explica ahorita, pero más tarde pues nos van a explicar qué significa. El mismo Jesús nos explica qué significa cada terreno. Yo creo que el día de hoy nos tenemos que preguntar nosotros, ¿cuál es el terreno cómo está? Pues es mi corazón, es mi vida. ¿Cómo está ese terreno? ¿Está lleno de piedras, de espinas? ¿O por qué no está produciendo fruto la palabra de Dios? ¿O porque hay muchos pájaros alrededor que se están robando o estoy permitiendo que se lleven ese mensaje? Tantas distracciones que tengo yo en mi vida. ¿Qué es eso? ¿Cómo está mi terreno? Yo creo que hoy la invitación es hacer un alto en nuestro caminar y decir, ¿cómo está mi terreno hoy en día? ¿Por qué no estoy viendo los frutos de la palabra de Dios? Y te vas a dar cuenta
porque va a haber quizás una de estas cosas, distracciones, va a ver que hay muchas rocas, piedras que tienes que quitarla, limpiar, o hay esas espinas que se están presentando en el camino, pues que hay que cortar con cuidado para dejar que la planta crezca y pueda producir. Pues pregúntate el día de hoy cómo está nuestro terreno y deja que aquel sembrador te ayude a que también prepare ese terreno para que penetre esa semilla que es la palabra de Dios y dé fruto en tu vida. Así sea. Amén.